Pero permítame hacer una pausa en las noticias porque esta mañana quedamos muy preocupados, Luisa, después de hablar con el señor director encargado de la DIAN y las medidas que se están tomando para mejorar las expectativas de recaudo en Colombia. Usted ha seguido indagando al respecto sobre las implicaciones que tiene ese decreto que está preparando el gobierno. ¿Con quién vamos a hablar? Pues Marcela, seguimos hablando de este proyecto de decreto de la DIAN y del Ministerio de Hacienda que busca pues tener mayores ingresos este año adelantando los impuestos de 2026 para que los paguen las empresas en este año. Por eso justamente nos acompaña José Manuel Restrepo. Él es el exministro de Hacienda y hoy el rector de la Universidad EIA de Antioquia. Gracias por estar en W Radio. Buenos días. Muy buenos días, Luisa. Un saludo a usted, a Marcela, a todo el equipo de trabajo de la W. Gracias por esta invitación y aquí estamos esta mañana. Pues mire, esta mañana hablamos con el director de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, y él pues reconoció que en 2026 puede que haya un bajo recaudo por este adelanto de la retefuente. Y lo preocupante que dejó a muchos pues es que no solo reconoce que va a haber un bajo recaudo, sino que además lo que buscan pues es incrementar los ingresos a través de una reforma tributaria para que el próximo gobierno tenga caja. ¿Esto a usted cómo le cae? No, yo creo que es muy preocupante el mensaje. El propio decreto es un decreto muy peligroso y es un decreto muy peligroso porque en el fondo es una medida ni siquiera de urgencia, sino de desespero por lograr caja. Porque lo que está haciendo la medida es que está trayendo las retenciones en la fuente que se tenían históricamente y que es normal que existan, pero se están incrementando esas tarifas, lo cual significa traer impuestos que se iban a recibir en 2026 y que ahora se van a recibir en 2025. El problema de eso es que eso afecta las finanzas públicas del 2026 cuando hay una transición de gobierno, lo cual va a ser muy difícil el inicio para un siguiente gobierno. Y en segundo lugar, esto afecta al sector productivo, porque significa que se le van a multiplicar por 2 o hasta por 3 veces los pagos de retención en la fuente que hoy hacían muchas micro, pequeñas, medianas empresas en nuestro país, al punto que va a generar un estrés de caja también ahora al sector productivo colombiano. Por donde se le mire, es un decreto, en mi opinión, equivocado, crítico para las finanzas públicas, crítico para el sector empresarial. Es una reforma tributaria. Pues sí, Alberto, en el fondo sí es como si fuera una reforma tributaria porque lo que está haciendo es que está recaudando un dinero que no se iba a recaudar en 2025 para gastárselo en 2025, con un agravante, Alberto, y es que las reservas presupuestales están creciendo de manera desbordada. Son casi el doble o el triple de lo que históricamente teníamos, que son esos recursos que se iban a gastar del presupuesto de años anteriores, pero que no se gastaron y que ahora sí se van a gastar. Entonces hay una presión de caja por todos los lados, por esta vía y por otras vías. Exministro, cuando dialogamos con el director encargado de la DIAN sobre este asunto, le preguntamos si esto ya había ocurrido en otro país del mundo. Él no nos dio otro país, pero nos dijo que esto ya había ocurrido y en este gobierno, en el año 2023. ¿Usted tiene memoria de si en el momento en que José Antonio Campo era ministro de Hacienda se realizó algo así? No, claro, Juan Pablo, y de hecho ahí hay un elemento de incoherencia que yo no entiendo, porque quien salió a criticar esa medida después de que se aplicó, que fue durante la administración del doctor Ocampo en el año 2023, fue el propio presidente Petro, quien salió a decir que ese tipo de medidas no eran convenientes y que esa medida había generado un descalce o una dificultad de recaudo tributario en el año 2024. Ustedes recuerdan, y el tuit es público, el trino es público. Lo que yo no entiendo es por qué si era inconveniente lo que se sucedió en 2023 y 2024, ahora es conveniente. Yo no entiendo la lógica de eso. Y el problema es, pues, claro, o sea, es una salida de solución desesperada de alguna manera. Pero ¿qué pasa si no se soluciona el hueco actual o si finalmente se traslada el hueco al otro año? O sea, ¿cuál de los dos panoramas es peor? Los dos, Feli, son difíciles. Yo personalmente creo que esto lo único que está es confirmando lo que Moody's dijo recientemente en un informe sobre Colombia. Hay problemas en las finanzas públicas porque los ingresos no se están cumpliendo, porque hay gastos excesivos, por las reservas presupuestales que están creciendo de manera desbordada y porque derivado de la incertidumbre el costo del financiamiento se ha incrementado de manera
muy fuerte y por lo tanto eso también genera una presión sobre las finanzas públicas. Entonces, lo que hay que hacer es corregir ese problema estructural, pero no acudir a un jineteo de la caja del 2026 en el 2025 para solucionar, que no se soluciona, un problema fiscal que requiere es más ingresos y menos gasto. Y en el marco de esa discusión, lo que dijo el director de la DIAN más temprano es que buscan a través de una reforma tributaria pues que el próximo gobierno tenga flujo de caja. ¿Usted esto lo ve viable dado el ambiente político tan tenso que hay en este momento entre el Congreso y el gobierno nacional? Sí, además. En mi opinión no existe ninguna posibilidad que exista una reforma tributaria. Entonces, me parece que este no puede ser el camino para solucionar un tema que es fiscal por la vía de un problema o de una afectación de caja. Y sobre todo, hay algo que no estamos teniendo en consideración. Es que para muchos sectores esto va a implicar duplicar o incluso triplicar el pago de retención en la fuente. Piense usted en comerciantes, piense usted en el sector productor de café, de banano, piense en el sector de hospitales, piense en el sector de educación, piense en el sector de industria. En todos ellos hay crecimientos del doble o incluso hasta del triple en la retención en la fuente. Entonces, ¿qué efecto va a tener eso sobre el recaudo tributario por la vía de menor crecimiento? Porque es que el sector productivo va a tener seguramente que salir a endeudarse para pagar esta caja. Y eso no es un tema menor, es un tema que afecta a la economía. Exministro, usted mencionaba hace un instante otro elemento que tal vez necesita ser desmenuzado. Las reservas fiscales. ¿En qué consiste estos fondos, estas reservas presupuestales, que están en las arcas del Estado y que ya alcanzan 160 billones de pesos? Juan Pablo, hay dos tipos de reservas hoy en la nación. Unas que son las reservas que están en las fiducias. El gobierno nacional, y esta es una figura que siempre ha existido, tiene una figura que es para ejecutar, pasa el recurso a una fiducia y la fiducia la ejecuta para pasarse las vigencias fiscales, porque muchos proyectos necesitan varias vigencias fiscales. Ahí estamos hablando del orden de unos 120 billones de pesos o 100 billones de pesos. Y hay 60 billones de pesos que son reservas presupuestales, es una figura distinta. Básicamente la reserva presupuestal es, en los años anteriores, como quiera que se dijo que se iban a congelar unos gastos, por lo tanto no se hizo en forma el proceso de contratación. Lo único que se dejó fue la firma de la obligación. Entonces el Estado quedó con una obligación y esa obligación se materializa en el año siguiente a través de las reservas presupuestales. ¿Cuál es la preocupación de eso? La preocupación es que eso en el año siguiente genere una presión de caja. En este año tenemos reservas por 60 billones de pesos. Nunca en la historia de Colombia habíamos tenido reservas de esa dimensión. Es más del doble de lo que históricamente se tenían. Cuando uno tiene una reserva de 60 billones de pesos, tiene una presión de caja gigantesca. Y yo creo que es parte del desespero de este tipo de medidas. Pero me parece que ahí no se está atendiendo el problema, y el problema es baje el gasto, y el problema es genere más ingresos tributarios. Al exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, gracias por haber estado en W Radio. Es José Manuel Restrepo. Una buena semana para usted.